En este video vamos a aprender a realizar el método de enclavamiento o autodetención en electroneumática aplicado a un cilindro de doble efecto. Como ya sabemos, este método consiste en activar y desactivar una carga, o en este caso un actuador dentro de lo que es electroneumática, con un pulsador de retorno automático, es decir que simplemente va a cerrar el circuito mientras se ejerza una fuerza mecánica externa, ¿no? Y también este actuador o en electricidad de esta carga debe desenergizarse o salir de servicio cuando se presione el segundo pulsador, ¿no? Entonces ya explicamos este funcionamiento en el anterior video. Vamos a pasar a realizar el circuito. Vamos a inicialmente realizar el circuito neumático, para lo cual vamos a necesitar una fuente de alimentación de aire comprimido. Posteriormente vamos a utilizar una unidad de mantenimiento, que es el elemento que nos va a permitir poner en condiciones al aire comprimido antes de entrar al sistema. En actuadores vamos a buscar, en este caso, el cilindro de doble efecto, ya que en el anterior video hicimos para un cilindro de simple efecto. En este caso vamos a emplear una válvula. Como ya se trata de un cilindro de doble efecto, ya no vamos a utilizar las válvulas comunes de dos posiciones con 3 vías. En este caso vamos a emplear una válvula de 2 posiciones con 5 vías. Solamente que esta válvula va a tener algunas características que vamos a tener que modificar en su configuración. Entramos a las propiedades del elemento. En el lado izquierdo vamos a colocar que es de accionamiento eléctrico, de accionamiento eléctrico. Y en el otro lado no va a ser con muelle. Entonces desactivamos ese retorno de muelle de esta opción y le vamos a decir que en el otro lado tiene un cambio con un mando eléctrico, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos nuestra electroválvula en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya tiene accionamiento eléctrico. Si fuera con accionamiento mecánico, su nombre adecuado sería simplemente válvula, pero como es con accionamiento eléctrico, se denomina ya electroválvula. Vamos a hacer las conexiones correspondientes en cada elemento. Vamos a conectar la fuente de aire comprimido a la entrada de la unidad de mantenimiento, la salida de la unidad de mantenimiento a la entrada de la electroválvula y la salida de la electroválvula a la entrada del cilindro para que su vástago se retraiga. Y la otra entrada del cilindro tiene que ir a la otra conexión de la electroválvula, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos nuestro circuito neumático. Ahora vamos a trabajar en el circuito eléctrico. Tiene algunas variaciones a diferencia del cilindro de simple efecto. La principal es de que ahora esta válvula no tiene retorno automático, es decir, que tiene que recibir una señal eléctrica, una señal de alimentación eléctrica a esta bobina para que cambie de posición. Y para que retorne a esa posición, a su posición inicial, tiene que tener otra alimentación, el otro lado de esta electroválvula. Entonces, para que se pueda comprender mejor, vamos a pasar a hacer el circuito eléctrico, ¿no?, de control de este ejemplo. Nos vamos a componentes eléctricos, nos vamos a alimentación de tensión, vamos a sacar nuestra fuente de alimentación, ¿no?, de 24 voltios y de 0 voltios. Los elementos que vamos a utilizar van a ser los siguientes. Inicialmente vamos a sacar nuestros pulsadores. Uno que es normalmente
abierto, que es el pulsador de marcha, ¿no? El de color verde, que por lo general lleva la marca de S1. Posteriormente vamos a requerir un pulsador normalmente cesado, que va a ser el pulsador de paro. Este pulsador tiene la marca habitualmente de S2, ¿no? Entonces, como en esta gráfica, S1 es el pulsador verde y S2 es el pulsador rojo, ¿no? Marcha y paro. Ahora vamos a requerir, eso retraemos esa opción de los pulsadores y nos vamos a ir a la opción de relés. Vamos a necesitar, en este caso, un relé, que lo vamos a poner a la salida del pulsador S2. Vamos a requerir también los solenoides de la electroválvula. En este caso, como para ambos cambios se requiere energizar el solenoide, entonces vamos a utilizar dos solenoides para una sola electroválvula. Ahora vamos a necesitar los contactos auxiliares, podríamos denominarlo así, de este relé, que van a cambiar de su estado inicial de acuerdo a que este relé se encuentre energizado o no. Para lo cual nos vamos a ir a esta opción de interruptores y buscamos interruptores comunes y vamos a requerir un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Estos tres contactos van a trabajar con el mismo relé, ¿no? Es decir, todos estos contactos están directamente relacionados con el relé que se tiene en este circuito. Ordenamos de mejor manera nuestro circuito para que se nos sea más fácil la conexión y vamos a empezar a conectar. Voy a conectar los 24 voltios con uno de los contactos normalmente abierto del relé. El mismo va a ir a ser conectado con el solenoide de la electroválvula y vamos a cerrar circuito. Posteriormente vamos a derivar el contacto normalmente cerrado a 24 voltios. El mismo va a estar conectado al segundo solenoide de la electroválvula y este va a cerrar circuito con los 0 voltios. Posteriormente a ello vamos a conectar el pulsador S1 a los 24 voltios, la salida del mismo a la entrada del pulsador normalmente cerrado, que es de paro, y este a su vez tiene que estar conectado a la bobina del relé, y este va a cerrar circuito con 0 voltios. Este contacto que queda suelto tiene que estar conectado en paralelo al pulsador S1, que es el de marcha. Entonces vamos a derivar a 24 voltios y a 0 voltios por el lado de abajo. Ahora lo que nos falta es relacionar los elementos, indicarle al software que cada uno de estos solenoides corresponden a la electroválvula. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente colocamos el cursor sobre el punto de uno de los extremos de la electroválvula, damos doble clic y nos sale esta ventana y tenemos que colocarle la nomenclatura que corresponde. Para mí este va a ser, podemos empezar de este lado, aquí puede ser para mí Y1, me voy al otro lado y este va a ser para mí Y2. Doy a aceptar y debemos indicar que este solenoide corresponde a Y1, damos a aceptar, y este otro solenoide corresponde a Y2. Una vez relacionados, nos falta de la misma manera relacionar esta bobina de relé con los contactos que
van a operar una vez energice este relé. Damos doble clic sobre el elemento y para mí esto es K1. Entonces este primer contacto normalmente abierto lo relaciono con K1. Luego este contacto normalmente cerrado, también relacionado con K1. Y el tercero de la misma manera. Y con esto ya estuviese todo mi circuito eléctrico de mando. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a iniciar la simulación y como vemos en un estado inicial, analicemos el circuito neumático. El aire comprimido pasa por la unidad de mantenimiento, pasa por esta vía de la electroválvula, logrando de que el aire comprimido llegue a la cavidad frontal de el cilindro neumático, haciendo de que el vástago se encuentre retraído, ¿no? Es decir, inmerso dentro del cilindro. Esa es la posición inicial. Y si vemos el circuito eléctrico, la línea roja muestra dónde está energizado y dónde no. Y veamos, Y1 está energizado. Es por eso que esta electroválvula se encuentra en esta posición, porque si nosotros llegaríamos a energizar primero Y2, esto va a ser al revés. En su estado inicial el vástago va a estar fuera, esta conexión va a estar sin aire comprimido y esta otra conexión sí va a estar con aire comprimido. Y lógicamente que la posición de esta electroválvula va a sobreponer para lograr esa conexión. Ahora bien, cuando yo pulse S1, la energía va a llegar, logrando que K1 se energice y a consecuencia sus contactos van a cambiar de estado. En este caso, este contacto se va a cesar, logrando enclavar este relé, ¿no? Y por mucho que yo suelte este pulsador, va a seguir energizado. Y a su vez, cuando se energice esto se va a abrir, es decir, la electroválvula Y1, el solenoide de la electroválvula, en este estado va a cambiar de posición, es decir, esta parte ya no va a estar con aire comprimido, y este otro se va a energizar porque este va a cambiar de posición, haciendo de que el aire comprimido entre a la cavidad posterior del cilindro, que por resultado nos dará que el vástago salga. Entonces vayamos a ver si nuestro circuito está correctamente elaborado. Pulso S1 y vemos que lo anteriormente explicado acaba de demostrarse con el circuito. He energizado el K1, han cambiado las posiciones de sus contactos auxiliares, logrando de que la electroválvula cambie de posición y a consecuencia de ello el vástago del cilindro salga, ¿no? Entonces, y para nuevamente volver a la posición inicial, basta con pulsar S2. Porque ¿qué va a hacer S2? S2 va a desenergizar K1, haciendo que todos sus contactos vuelvan a su estado inicial, y de esta manera vamos a desenergizar Y2 y vamos a energizar Y1, los cuales van a dar paso para que esta electroválvula cambie de posición. Y cuando cambie de posición, el aire comprimido va a ingresar a la cavidad frontal y el aire comprimido de la cavidad posterior va a salir a el medio ambiente, logrando de que el vástago se retraiga. Hagamos esa operación y retorna. Entonces, acciono, desactivo, ¿no? Sale el vástago e ingresa el vástago. Entonces, con este circuito nosotros logramos hacer el método de enclavamiento o autodetención, en este caso en un cilindro de doble efecto. En el anterior video hicimos con un cilindro de simple efecto, que es un poco más sencillo, que tiene menos elementos, pero esta es la manera que se debería tomar en cuenta la lógica para trabajar con cilindros de doble efecto.